Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión estamos felices, contentos de presentar un nuevo producto. Vamos a hacer el lanzamiento de una nueva marca que se llama Trina Solar. Actualmente esta marca ya la distribuimos en otros países como en Australia, España, y tenemos la dicha de también trabajar con ellos en México en este momento. Y se trata de Trina. En esta ocasión me acompaña como panelista Israel Sánchez. Él es Product Manager de Trina y nos va a explicar todo lo relacionado con el panel Vertex de 575 watts. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, si gustas podemos iniciar un poco con la historia de Trina, de dónde viene, todas estas cuestiones. Ok, va perfecto. Aquí sí voy a iniciar precisamente, qué bueno que comentas, Emanuel, de México no se había logrado, pero sí tenemos relación en muchos países en Latinoamérica, también en Brasil, conjuntamente, entonces qué bueno que ya nos vamos uniendo un poquito más, ¿no? Exacto. Si pueden ver mi pantalla, ya, perfecto. Ok, miren, como ustedes sabrán, a pesar de que Manuel dijo que una empresa nueva, pues somos una empresa que tenemos en el mundo del fotovoltaico desde 1997, ¿no? Entonces, somos de las pocas empresas en este aspecto que podemos dar fe y legalidad de que nuestras garantías por 25 años, seguimos ahí para dar el soporte a estas garantías de 25 años. Y un punto importante es que durante todo este periodo, lo que nosotros hemos buscado mucho ha sido invertir fuertemente en temas de investigación y desarrollo. Entonces, del 2010 al 2022, hemos roto 25 récords mundiales en cuestión de eficiencia, tanto en módulos como en celdas. Entonces, estos son unas de las empresas e instituciones independientes de investigación con las que estamos trabajando. Entonces, esto nos ha permitido tener una presencia importante, no solo en volumen de ventas, sino en lo que significa la industria como tal. Algunos puntos en los que hemos participado fuertemente ha sido en la implementación de estándares dentro de la industria, como pueden ser el ISO 61215, 61730, etc., ¿no? Y esto es debido a que, como pues ustedes sabrán, empezaron a haber muchos fabricantes de módulos cuando empezó todo el boom y todo, pero no todos cumplían con un mínimo de calidad. Entonces, lo que nosotros proponíamos era realizar pruebas, ciertas pruebas con cierto seguimiento una detrás de otra, etcétera, para poder determinar cuál sería la calidad de los módulos bajo ciertas condiciones. Entonces, en base a esto, estuvimos trabajando nosotros y llegamos a participar activamente en la emisión de 116 estándares dentro de las pruebas, todo eso, ¿sí? Ese por un lado. Por otro punto, fuimos la primera empresa en tener un laboratorio validado, por así decirlo, por parte de TÜV Rheinland en China. Entonces ellos lo que hacían era utilizar nuestro laboratorio, o sea, la gente de TÜV Rheinland, utilizar nuestro laboratorio como testigo, o sea, estaba acreditado para que se pudieran hacer ahí las pruebas para obtener certificaciones, no solo de nosotros, sino de terceros, o sea, de otros fabricantes, ¿no? Y tiempo después también fuimos la primera empresa, el primer fabricante en China de tener un laboratorio similar, pero avalado para poder realizar las pruebas UL. Que hay que recordar que las pruebas UL están más específicas o son más pedidas en Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Prácticamente el resto del mundo nos seguimos gobernando por ISE, entonces eso también para que lo tengan en consideración. Otro punto importante, como les comentaba en un inicio, es el tema de investigación y desarrollo, donde hemos invertido fuertemente. Y lo que hacemos es tener investigaciones, desarrollos en la industria fotovoltaica, o sea, como fabricantes de paneles, pero también tenemos otras líneas de negocio que tal vez no son tan conocidas para varias personas, que son nuestra línea de trackers y estructuras, y estamos trabajando ahora también con almacenamiento, ¿no? Entonces, dentro de estos tres puntos, pues tenemos alrededor de 2,700 patentes y copyright para temas de software, tecnología fotovoltaica,
y temas para ver el mejor manejo tanto de los trackers, o sea, optimizar el software de seguimiento solar, optimización de rendimiento en las plantas, no solo que apunten los módulos exactamente hacia donde está el sol, sino que optimizar la generación de cada uno de los trackers. Y por otro tenemos el tema del mejor o el adecuado manejo de la energía en temas de almacenamiento. Ahora, Trina como fabricante de módulos, ahorita ya les platiqué un poco sobre Trina como empresa, lo que representa en la historia y demás, pero como fabricante de módulos, pues bueno, tenemos dentro de nuestra planeación está cerrar este año con una capacidad de fabricación de 95 gigas de módulos. El año pasado lo cerramos con 65 gigas de capacidad y vendimos alrededor de 43 gigas, ¿no? Lo que nos posicionó el año pasado como el segundo fabricante con más ventas a nivel internacional. Entonces, ahorita vamos por el mismo camino, tratamos de ampliar nuestra capacidad de fabricación en cada una de las plantas o inclusive hacer plantas nuevas para siempre tener disponibilidad en nuestras líneas de producción para cuando entren nuevos pedidos y demás, ¿no? Aparte de que estamos incorporando nuevas tecnologías en módulos, como pueden ser los módulos tipo N, diferentes tamaños, etcétera, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos fábricas dentro de China y también unas cuantas, si no me equivoco, son 2 plantas fuera de China que van nuevamente enfocados a lo que vendría siendo el mercado norteamericano, dígase Estados Unidos y Canadá. Uno de los puntos también muy importantes a resaltar y que creo que nos ayuda a diferenciarnos de muchos otros fabricantes es el tema de cómo estamos distribuidos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí, como pueden observar en este mapa, tenemos diferentes oficinas que pudiéramos denominar como oficinas centrales, oficinas regionales, donde tenemos fábricas y demás. Entonces, si nos enfocamos estrictamente en Latinoamérica, podemos observar que tenemos presencia en varios países. Nuestras oficinas centrales, les repito, para Latinoamérica están en Miami. Tenemos gente dedicada al tema legal, logístico, de marketing, financiero, y luego ya a partir de ahí, bueno, de ventas también, ya a partir de ahí nos vamos dividiendo en diferentes países, donde, por ejemplo, en México tenemos gente de ventas, estoy yo como parte del equipo de producto, y luego tenemos más personas en Colombia de servicio técnico, postventas. En Brasil, pues tenemos un mundo de gente trabajando entre trackers, módulo, postventa, servicio, Chile, Argentina también tenemos gente, Perú también tenemos gente, pero además de eso tenemos gente trabajando en exclusiva nuevamente para el Departamento de Latinoamérica en España, que nos ayuda a ver diferentes temas de garantías, algunos proyectos diferentes, y también gente en China destinada únicamente a Latinoamérica. Entonces, esto nos permite tener presencia en prácticamente todos los usos horarios de gente trabajando únicamente para el equipo de Latinoamérica, ¿no? Porque ustedes me podrán decir, sí, pues claro, otros fabricantes tienen gente también en Europa y pues obviamente todos como fabricamos en China, todos tenemos gente en China, pero no necesariamente quiere decir que la gente que está en China de otros fabricantes le dé soporte directo a este país, esta región, etcétera, ¿no? Nosotros sí es algo que tenemos y es algo que hemos estado haciendo, si no me equivoco, desde el 2016, como teniendo personas en diferentes posiciones del mundo para atender el mercado de Latinoamérica, precisamente para poder cubrir, no quiero decir que vamos a estar trabajando 24/7, pero poder cubrir los diferentes usos horarios para tratar de solucionar cualquier inconveniente, cualquier duda o cualquier problema lo más rápido posible. Entonces, en ese esquema, pues nos ha permitido vender más de 140 gigas de módulos, esto con cifras a finales del Q1 de este año. De esos 140 gigas, alrededor de 40 han sido con celdas de 210 milímetros, que ahorita un poquito más adelante voy a entrar en ese detalle, ¿no? Aparte de eso, como les comentaba, tenemos otras líneas de negocio donde en trackers de estructura fija tenemos más de 9 gigas ya instalado, y en almacenamiento, pues esperen noticias que se vienen cosas interesantes pronto. Entonces, siguiendo con temas de la empresa, antes de entrar a los productos tal cual, porque es algo muy importante recalcar, ¿no? O sea, no podemos separar tanto la empresa del producto, porque la empresa es la que nos da el soporte al producto que les estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, es importante, esta pirámide probablemente la han visto mucho,
se ha hecho muy popular del 2021 a la fecha en redes sociales, LinkedIn, Instagram, etcétera, que es esta pirámide de bancabilidad de PB Model Tech. Que ellos lo que hacen es, si recordarán, hace tiempo era muy importante y era muy mencionado, tristemente todavía en algunos países de Latinoamérica, el famosísimo Tier 1. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un módulo Tier 1, Tier 1, Tier 1, pero algo importante es que durante mucho tiempo se confundió el ser un fabricante Tier 1 con ser un módulo de calidad y no necesariamente es así. Y aparte de eso, también el Tier 1 no hace diferencia entre los fabricantes que ya están dentro de este grupo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista no está tan bien, pero por eso tenemos otros factores que nos ayudan a medir, otros indicadores, otras empresas, otras publicaciones, que con diferentes aspectos nos ayudan a hacer clasificaciones, ¿no? Como puede ser el caso de PB Model Tech, que tienen esta pirámide de bancabilidad, donde a final del Q2 seguimos siendo un fabricante AAA. Esto es importante porque pues, ellos los van calificando a ciertos niveles y aquí es un tema que yo quiero reforzar mucho porque en el mercado nos encontramos de repente de que nosotros sabemos que no somos el fabricante más barato, pero nos dicen de que, oye, es que este otro distribuidor nos está ofreciendo un producto similar, entre comillas, o sea, y necesito resaltar ese entre comillas, que tiene una potencia similar a la tuya, pero está, no sé, un 7% más barato. Luego te vas a revisar diferentes indicadores de esa empresa, de ese fabricante, y no, o sea, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces no es justo ni para nosotros ni para ellos, porque de repente te lo puedes encontrar que está en clasificación triple C. Entonces, esta clasificación de PB Model Tech lo que nos ayuda a resaltar de la empresa es que es una empresa con solidez financiera, ese es un punto sumamente importante para poder tener esa confianza por parte de la industria, de la empresa que está detrás del producto. Sí, tener esta confianza de que no vamos a desaparecer en 2, 3 o 5 años y te vamos a dejar ahí tirado con garantías, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Aparte de eso, también incluye temas de volúmenes de venta, capacidad de fabricación e inversión en investigación y desarrollo, ya que tal vez hay muchos fabricantes que pueden vender mucho más barato que otros porque no invierten en investigación y desarrollo, ¿no? Y entonces los productos que están vendiendo, si bien tienen características similares, no necesariamente es la más alta tecnología disponible en este momento. Entonces también eso es un valor importante a considerar temas como este, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo diría que la comparación directa y justa debería ser entre fabricantes AAA únicamente, o queremos extender un poquito más esta línea de competencia, pudiéramos irnos hasta el A, pero ya de repente que llegan unos con fabricantes doble C, que son lo máximo, etcétera, ahí creo yo que ya no entra esta competencia tan directa, no solo del producto, sino de la empresa detrás de ese producto, ¿sí? Y ahora, como les comentaba, PB Module Tech toma temas financieros, bancabilidad, un poquito de investigación y desarrollo, pero también hay otros puntos importantes a considerar donde ya hablamos de la calidad del producto. Y repito, no tiene nada que ver con el Tier 1, sino con reportes de laboratorios independientes, instituciones terceras, que lo que hacen ellos es llevar los módulos a condiciones extremas. Vamos a decir, tienes una prueba del IS 61730 y lo que hace, por ejemplo, en este caso, PBL es llevar esa prueba 3, 4 o hasta 5 veces más allá. ¿Por qué? Pues para ver cómo se comportan, ahora sí, los módulos tal cual, bajo condiciones extremas, ¿no? Pueden ser condiciones extremas medioambientales, temas de carga mecánica extrema, granizos, altas temperaturas, altos voltajes, cómo se comportan con elementos de envejecimiento acelerado para ver cómo fluctúa su producción a lo largo de los años. Y un tema también importante es que ellos también hacen una revisión de calidad de las materias primas que se están utilizando en los módulos, ¿no? A final, cada año PBL saca una publicación donde entrega diferentes reconocimientos a diferentes fabricantes y el máximo reconocimiento que puedes obtener es como top performer, ¿no? O sea, el del máximo desempeño de los de máximo desempeño. Y en ese sentido, pues nosotros
somos uno de los únicos 2 fabricantes que han aparecido cada año desde el 2014 a la fecha en estas publicaciones. Este tipo de publicaciones ustedes la pueden encontrar en línea, o sea, no crean que nos lo estamos inventando. Ustedes pueden entrar PBL, te tienes que inscribir con tu correo y ciertos datos, pero puedes descargar el reporte completo de PBL, ¿no? Entonces también aquí volvemos al tema de contra quién nos estás comparando. Si nos estás comparando con fabricantes que apuestan por la calidad de los módulos, que tienen estabilidad financiera, que tienen esa confianza de la industria, o por módulos Juanito que empezaron a fabricar en casa del vecino hace 2, 3 años, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque si se fijan aquí en esta tabla, como les comentaba, Trina es uno de los únicos 2 fabricantes que ha aparecido en todas las publicaciones. Pero es muy importante porque si ustedes se fijan, vamos a tomar el terrorífico Tier 1 todavía como un listado que es considerado dentro de la industria. Si ustedes llegan a tomar ese listado de Tier 1, van a tener, no sé, 200 fabricantes. Si vienen a esta pirámide, vas a tener, no sé, 100 fabricantes que están aquí. Entonces, si se fijan, vamos reduciendo el número de fabricantes que vamos compitiendo en ligas cada vez mayores, ¿no? Y de estos, yo me atrevería a decir que ni siquiera todos los que están de la a AAA, muchos no aparecen en este tipo de listados independientes, ¿no? Y entonces eso también es importante a considerar porque yo manejo este tipo de pruebas, de publicaciones como qué tanta confianza tienes tú en tu módulo, porque tú mandas tus módulos, en este caso PBL hace las pruebas y ellos publican de manera independiente. Sí, no es como que te van a hablar y de que, oye, Manuel, fíjate que tu módulo no pasó las pruebas, ¿cómo le hacemos? ¿Nos mandas módulos nuevos o qué? O sea, es de que ellos hacen pruebas, pum, y publican. Entonces, es esta manera de decir qué tanta confianza tienes en tu módulo si no participas en diferentes análisis de manera independiente, ¿no? Emanuel, no sé si hasta el momento tengas alguna duda. No, todo bien por el momento. Es bastante importante saber que tanto Trina se enfoca en la calidad de sus paneles y también nosotros en la calidad de las empresas con las que trabajamos. Es correcto, sí. Y vamos a seguir, ¿no? Porque ahora sí ya vamos a entrar a hablar un poco más de producto tal cual. Ya esto es Trina, la empresa. Y antes de pasar a hablar al producto del que estamos hablando, vamos a hacer un breve recorrido por lo que ha aportado Trina a la industria en los últimos años, ¿no? Aquí nos enfocamos del 2009 a la fecha. A todas aquellas personas, si recuerdan, si recordarán, no sé, gente que se dedicaba a instalaciones allá por 2010, módulos de 290, 300 watts máximo. Hasta el 2015, si se fijan, prácticamente toda la industria teníamos avances de potencia entre 5 y 10 watts año a año, ¿no? Entonces, la diferencia de potencias de un año al otro era muy, muy pequeña. Pero justo aquí en 2015 es cuando entra ya la manufactura, llamémoslo mainstream, la tecnología monocristalina PERC, y es donde se empiezan a ver avances un poquito más rápido, ¿no? Pasamos de tener incrementos de potencia de 5 watts año a año a tener incrementos mínimo de 10 watts año a año. Y es aquí donde se empieza a ver un desarrollo interesante, porque dentro de la misma tecnología teníamos diferentes tamaños de celda, diferente número de busbar, pero realmente el cambio entre empresa y empresa no era tan notable, llamémoslo así, ¿sí? En 2019, justo dimos el salto a donde cruzamos la línea de los 400 watts, que era así como el santo grial de decir, sí, tenemos un módulo de 400 watts, es lo máximo, ya de aquí a la luna, bla, 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 ¿no? Pero en 2019, como pueden observar aquí abajo, ya no medimos los cambios dentro de la industria año a año, sino semestre a semestre, porque en 2019 es cuando empieza la industria a tomar una velocidad increíble en desarrollo tecnológico, incrementos en potencias, eficiencias, todo, ¿no? Entonces, en 2019 aparece un módulo que a nosotros nos gustaba mucho, a todo mundo yo creo, yo tengo de esos módulos instalados aquí en mi casa, que son estos de 166 milímetros, 450 watts, que medían 2 metros por 1 metro, ¿no? Y todos felices porque todos los fabricantes teníamos ese módulo y si el día de hoy te quedaba mal uno, podías ir con el otro y prácticamente reemplazarlo, ¿no? O sea, no había mucho cambio porque hasta este punto prácticamente todos teníamos módulos muy, muy similares, ¿sí?
Pero ¿qué es lo que pasa en 2020 aparte de la pandemia? Es una división importante desde mi punto de vista de filosofía dentro de la industria, ¿no? Porque te digo, hasta 2020 teníamos prácticamente todos módulos muy similares, tamaños muy similares, etcétera. Pero empiezan a separarse la industria en dos filosofías, una que es milímetros y módulos de 210 milímetros, cada quien buscando reducir costos nivelados de energía, reducir CAPEX, reducir diferentes cosas para llevar a la industria a un punto más allá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos como Trina? Nosotros apostamos desde ese punto en la tecnología de 210 milímetros porque esta filosofía de 210 nos permitió ser de los primeros fabricantes en cruzar la línea de los módulos de 500 watts, 550, 600, 650 y a día de hoy estar prácticamente llegando a los 700 watts con una misma tecnología, ¿no? A diferencia de que si queríamos ver cambios de 200 watts previo a esto, pues fíjate cuántos años tuvieron que pasar, cuántos avances tecnológicos tuvo que haber. Entonces, con la celda de 210 milímetros nos permitió tener un panorama muy amplio para fabricar módulos específicos para cada tipo de proyecto. O sea, que tú tuvieras la libertad de elegir el tipo de módulo que tu proyecto necesita y no que tu proyecto lo tuvieras que adaptar al tipo de módulo disponible. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la plataforma de 210 nos permite a día de hoy tener módulos desde 410 watts hasta 690 disponibles al día de hoy con tecnología del 2023, ¿no? O sea, no porque compres un módulo de 420 watts quiere decir que vas a estar utilizando un módulo de hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, esto nos permite, la celda de 210 nos permite ofrecer una amplia gama de productos con diferentes características mecánicas y eléctricas para que ustedes elijan el producto que mejor se acomode a sus necesidades. Y aparte de esto, y viendo a futuro en 2019, 2020, utilizar celdas de 210 milímetros nos iba a permitir incorporar celdas rectangulares, ¿sí? Para nuevamente cambiar las configuraciones eléctricas y mecánicas de los módulos. Entonces, a día de hoy, hace el mes pasado, empezamos a ver noticias de que hay otros fabricantes que apenas van a empezar a ver el tema de celdas rectangulares, pero nosotros es algo que ya tenemos disponible, o sea, lo anunciamos abril del año pasado, tenemos este tipo de módulos con celdas rectangulares ya desde noviembre, diciembre del año pasado, y es por el tipo de celda que más estamos apostando a día de hoy en el mercado, no solo de generación distribuida, sino también en proyectos a gran escala, y es lo que nos trae a esta capacitación el día de hoy, ¿no? La introducción de la celda rectangular de nosotros con nuestro Vertex de 575 watts. ¿Sí? En ese sentido, como les comentaba, en 2020 tuvimos esta división de filosofías entre celdas de 182 y 210 milímetros. Entonces, lo que hicimos nosotros con nuestra celda rectangular es tomar lo mejor de ambos mundos. Tenemos el ancho, el mismo ancho de los módulos de 182 milímetros, que es 1.13 metros, y el alto de los módulos con celdas de 210, que es 2.38. Entonces, esto nos permite utilizar las mismas compatibilidades mecánicas de los módulos de 182 con estructuras, tanto estructuras fijas como trackers, pero metiendo alrededor de entre 25 o hasta 35 watts más por potencia por módulo. Entonces, además de eso, al tener celdas rectangulares, modificamos ligeramente las características eléctricas del módulo, lo que nos ayuda a ser más compatible con más inversores. Y aparte de eso, seguimos con nuestra filosofía de reducir, de tener un voltaje relativamente bajo para poder tener cadenas largas y de esta manera reducir los costos de el CAPEX de los proyectos, de tener cadenas más largas de mayor potencia y reducir los costos de inversión inicial, llamémoslo así. Entonces, con nuestra celda rectangular tenemos disponibles ahorita estos dos módulos, lo que les comentaba, un módulo pequeño de 430 watts, que es muy recomendable. Nosotros recomendamos mucho este módulo para proyectos en condiciones de altas velocidades de viento, dígase costas, el Caribe. En el Caribe este módulo es una locura.
Y este que es el que tenemos con nuestros amigos de Cráneo, que es el D19R, que puede llegar hasta 585 watts, celda rectangular, y como pueden observar tenemos estos, que son las características eléctricas de nuestro módulo, que ahorita a continuación vamos a ver cómo es que nos beneficia el tener este tipo de características eléctricas, ¿sí?, en el desarrollo de nuestros proyectos. Estas son las características eléctricas del módulo que está disponible a día de hoy con Emanuel, con todos sus compañeros. 575 watts, eficiencia de 21.3. Estos son los parámetros eléctricos, el voltaje, si se fijan, 46 volts y una corriente por debajo de los 16 amperes. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos representa, las características mecánicas y de peso, ¿sí? Como pueden ver, tenemos el mismo ancho de los módulos de 180, de 550 watts, vamos a decir, un marco de 30 milímetros y una longitud muy cercana a la del módulo de 550 watts. Perdón. Aquí podemos ver, aquí lo que hice fue hacer una comparación, porque ustedes podrán decirle que, pues sí, si estás vendiendo un módulo de 25 watts más que el de 550, pues obviamente los números van a salir muy bien, pero no necesariamente mayor potencia significa un mejor módulo. Sí, aquí podemos observar módulos de 550, no voy a decir potencia ni nada, pero ustedes sabrán, nuestro módulo y otro módulo con celdas de 182, pero de 590 watts, o sea, es más potente que el de nosotros. Pero si seguimos viendo estos puntos de comparación, podemos ver que tiene una menor eficiencia que lo que nosotros estamos ofreciendo. Y en cuestión de longitud, aquí se están acomodados por orden, ¿no? Este es el más pequeñito y luego nosotros en un punto intermedio y el más alto. ¿Por qué? Porque este lo que hace es meter 78 celdas en lugar de 72 del de 550. Todos tenemos el mismo ancho, pesos muy similares. Aquí tenemos la corriente más alta, no por mucho, o sea, estamos por debajo de 16 amperes, pero pues estamos ahí muy, muy cerca, ¿no? Y como pueden observar, a pesar de que somos un módulo de potencia intermedia, llamémoslo así, en esta comparación, somos el módulo que tiene el voltaje más bajo, ¿sí?, de estos tres. O sea, tenemos un voltaje más bajo inclusive que el de 550. Entonces, esto nos ayuda a tener cadenas más largas. Ahorita vamos a ver cómo. Y por la configuración de nuestro módulo dentro de los contenedores, podemos transportar más potencia pico por contenedor y por palo, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de entre un 6 y un 40% de diferencia en potencia por contenedor, porque este módulo, al ser tan largo, no caben los mismos números de módulos por contenedor. Entonces, no quiero decir la peor opción, pero logísticamente no hace mucho sentido, ¿no?, este módulo, ya que máximo puedes transportar 292 kilowatts contra 396 kilowatts del módulo de 550 o 414 kilowatts de nuestro módulo de 575. ¿Sí? Entonces, pasando ya a un ejemplo que podemos ver en el día a día, al tener un voltaje más bajo, esto es considerando un inversor de 1000 volts, que es como que la limitante que tenemos para proyectos en techo, podemos ver cómo con nuestro módulo puedes tú hacer cadenas o strings de hasta 11.5 kilowatts en comparación contra el de 550, puedes meter máximo 9.9 y el de 590, si se fijan aquí volvemos al tema, no por tener un módulo más potente quiere decir que es un módulo mejor, estamos metiendo 10.6 kilos, entonces estamos metiendo un 8% más de potencia por string en comparación contra el 590 y un 16% más de potencia pico por string en comparación del de 550. ¿Y esto en qué nos beneficia? Pues bueno, esto nos permite tener ahorros en temas de cableado, conectores, tuberías, haces las instalaciones más rápidas, tienes menos estructura, o sea, reducir el BOS, ¿no? O sea, reducir todo lo que no sea los costos del panel, sino todo lo que está asociado a él, como inversores, temas eléctricos, temas estructurales, etcétera. Al momento de que lo reduces, esto nos ayuda también a reducir el costo nivelado de energía. Entonces, aquí hacia el cliente final es, pues vas a tener más ahorro por más tiempo, le vas a pagar menos a CFE, etcétera, ¿no? Eso por parte del tema de instalación por inversor. Ahora, pero esto cómo se traduce ya en un proyecto. Vamos a agarrar un lugar aleatorio, no voy a decir también dónde hicimos este cálculo, pero 28 grados temperatura promedio, un inversor de 50 kilos, que, híjole, aquí me equivoqué, perdón, este es 50 kilos, ¿eh? Estamos utilizando un SMA Core One para este ejemplo, ¿sí?, que está disponible con nuestros amigos de Cráneo. Entonces, podemos ver cómo
estas diferentes configuraciones, cómo podemos meter 20 módulos por string en nuestro módulo, el de 575, y luego 18 módulos por string en el de 550 y 17 módulos por string en el de 590. Entonces estamos viendo cómo hay una diferencia importante en los porcentajes que estamos hablando. Y, perdón, este no le hagan caso, este era un proyecto más grande. Pero si nos vamos acá, ya con las características del inversor en sí, porque hay mucha gente que dice, no, es que el tema de la corriente, que yo prefiero módulos de corrientes de 10 amperes, 12, 13, lo que sea, ¿no? Y ponen mucho ese pretexto. Aquí en este caso, en este ejemplo, podemos observar cómo este inversor en particular, que repito, no le hagan caso, este es un Core One de 50 kilos, cómo este inversor tiene 12 entradas y 6 MPPTs. Entonces, cada MPPT tiene 2 entradas. Entonces, ¿esto qué se traduce? Que este inversor te permite tener una corriente máxima de entrada de 120 amperes, o sea, en todas las entradas, pues, a eso me refiero, ¿sí? Pero puedes tú tener 20 amperes por MPPT, ¿sí? Quédense con ese número, o sea, tú puedes tener entradas de 20 amperes por MPPT, o sea, esta es lo que se denomina en la ficha técnica como corriente utilizable o usable, algo así. Pero en corrientes máximas de cortocircuito puedes tener tu 6, o sea, por MPPT de 32 amperes o por entrada de 30. Entonces, si se fijan, si recuerdan, nuestro módulo tiene 16 amperes, 15.9 amperes, ¿no? Entonces, no estamos sobrepasando ninguno de estos límites. Y de hecho, les voy a demostrar cómo utilizando únicamente una entrada por MPPT podemos tener mejores resultados de generación que otros fabricantes. Aquí, nuevamente les repito, utilizando un inversor de 50 kilos, podemos ver cómo podemos instalar 69 kilos en DC sin ningún problema, haciendo 6 circuitos de 20 módulos cada uno. Entonces tenemos un ratio de CAC de 1.38, está bien. Pudiéramos ir un poquito más, pero la verdad no quise meterle tanto, ¿no? Y luego con el de 150, perdón, con el de 550 tenemos 126 módulos, o sea, aquí ya de entrada te estás gastando más en estructura, ¿no? 69.3 kilos, y luego tienes 7 strings por 18 módulos. Si recuerdas, tú tienes 6 MPPTs, esto quiere decir que tú vas a tener que compartir un MPPT, vas a tener que tener 2 entradas. Entonces aquí, si llegas a tener un sombreado o una afectación en alguna de estos circuitos, pues vas a tener problemas en las dos entradas de ese MPPT, o sea, se va a perjudicar la generación que tenemos, ¿no? Y luego con el de 590, si se fijan, instalamos 119 módulos, muy similares casi todos, 70 kilos, pero nuevamente tenemos 7 strings por 17 módulos cada uno de los strings, la potencia en AC se mantiene, y este es el que tiene el ratio de CAC más alto, ¿no? 1.4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya cuando estamos hablando de temas de generación de energía, estoy considerando yo este sistema como coplanar, 10 grados de inclinación, y podemos observar que nuestro módulo está generando más energía, o sea, entre un 1.8 y 2.4% más de energía que estos dos competidores. Y esto, o sea, es nada más temas de energía. Ya si nos metemos a ver en temas de ahorro, de CAPEX, de reducción de LCOE, porque estamos utilizando, si te fijas, estamos utilizando menos estructura, menos cableado, menos conectores, menos protecciones, bla, 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 para poder instalar prácticamente la misma potencia pico. Entonces esto nos ayuda todavía más a reducir lo que vendrían siendo los costos el costo nivelado de energía, ¿no? Y si no me equivoco, eso sería todo. Por mi parte, Emanuel, no sé si hay algún comentario, alguna duda. No como tal, creo que está perfecto hacer énfasis en esta parte de los voltajes y corrientes para que los clientes puedan checar exactamente cuál es el modelo de panel que les conviene más a utilizar, y sobre todo también que revisen la compatibilidad con los inversores con los que trabajan actualmente. Correcto. Sí, creo que no hay dudas como tal. Ahí recordar a los clientes, este producto ya está camino a nuestras bodegas. A partir de la próxima semana ya podemos empezar a hacer los envíos. Entonces, acérquense con su asesor de ventas y pidan la cotización correspondiente. Vale, Israel. Pues muchísimas gracias por apoyarnos con este webinar
y pues es un placer ya tener a Trina en nuestro catálogo. Perfecto, Ronald, muchas gracias. Tenemos por ahí un correo general, es info@mx.cranic-mediosolar.com. Ahí pueden hacer llegar todas sus dudas o solicitudes de cotizaciones también. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.